qué difícil es muchas veces cuando nos ponemos delante de alguien y tenemos que decirle una noticia. Más que una noticia, tenemos que transmitirle algo que está dentro de nosotros y no sabemos cómo hacerlo. Casi siempre solemos hacerlo de la peor forma posible. Lo solemos hacer daño, lo hacemos con palabras que no son las más oportunas, porque hay algo que nos falta, que es la asertividad, que es saber decir las cosas de la mejor manera posible, intentando no hacerle daño al otro. Pero bueno, es verdad que yo día a día pues intento aprender un poco en esto. Los que saben bien son los psicólogos que tratan este tema. Y otro punto importante es cuando hay que decir no, que la sociedad hoy en día está tan asustada de decir que no. Así que si estás en esta situación, quédate, este es tu episodio, este es Momento Oportuno. Bueno, asertividad y decir no. Qué difícil. Qué difícil. O qué fácil cuando sepas hacerlo. Cuando ya se practica. Claro porque que casi sí. que yo creo que habría que practicar, aunque creo que lo suyo va a ser Que alguien nos ayude. que alguien nos guíe. Entonces hemos traído a Carlos, que es psicólogo. Bien, hola. Bienvenido, Carlos. Muchas Cuéntanos gracias. un poco tu trayectoria de... Bueno, pues soy psicólogo clínico y ahora me estoy especializando en terapia Gestalt, que es un modelo de terapia dentro de la psicología, y ese es mi recorrido. Porque es amplísima la psicología. Hemos tenido ya aquí una psicóloga sistémica, hemos tenido una psicóloga deportiva, ahora tenemos un psicólogo especializándose, repite la En terapia. Gestalt, terapia Gestalt. Aquí tenemos de todo, Ana. No nos dejamos nada en el Todo tintero. tipo de terapias. Todo Bienvenidas. lo que podamos. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito qué es esto de la asertividad, cómo podemos... Bueno, primero vamos a hablar qué es la asertividad. Bueno, la teoría diría que la asertividad es ser capaz de decir al otro lo que necesitamos de una manera que no le hiramos, ¿no?, en el camino. Digo que esa es la teoría, porque debajo de eso, la punta del iceberg, ¿no?, eso es lo que se ve, pero por debajo hay muchas cosas que lo sostienen, que ya iremos hablando de ello según me preguntes. Pues, tenemos que hablar de un iceberg. Ese señorito que tiró al Titanic, que se le fue por abajo. Sí, es verdad. Lo que se veía por arriba que no era nada con lo que había por abajo, sí. Pues vamos a hablar del tema. Pues, ¿qué opinas tú de la asertividad, Ana? Sí, como algo... Pues que me parece que es importantísimo en todos los campos, tanto personales como profesionales, que yo creo que es algo que efectivamente que hay que trabajarlo, porque yo creo que es muy difícil que sea innato, ¿no?, el comunicar cosas, el estar, viéndolo desde el lado de la otra persona, pero que yo creo que lleva a buen puerto todas estas cosas, y que yo creo que para eso están profesionales como Carlos, ¿no?, para ayudarnos a trabajarlo y a utilizarlo, pues lo que yo digo. Yo creo que sobre todo, bueno, algunos que nos dedicamos al tema no sanitario, yo creo que es importantísimo en nuestro campo utilizar la asertividad, porque consigues muchos, tus rendimientos son mejores, yo creo. O sea que, no sé, que Carlos ahonde ahora, ¿no?, en la palabra que está tan de moda ahora, ¿no?, en todos los cursos de coaching, de PNL, de todas estas cosas hoy por hoy. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Carlos hoy está un poquito afónico, o sea que no se lo tengáis en cuenta, no es su tono de voz habitual, pero bueno, lo digo por si hay palabras que a lo mejor no tenemos luego la traducción, así que no, o sea, la transcripción, así que cualquier cosita luego se puede leer, ¿vale? Yo quiero empezar un poco por cuándo se forja o cuándo se debería forjar la asertividad en el ser humano. Claro, nosotros no estudiamos solo un área, ¿no? Al final tiene que ver mucho el microsistema, que es la familia nuclear, parentales, que es el tema de los padres, luego el mesosistema, que tiene que ver más pues, con el tema del colegio, el barrio donde vives y demás, y luego el macrosistema, ¿no?, de donde viene a nivel cultural, que se dice a nivel cultural respecto a esto de expresar mis necesidades. Luego también, bueno, pues, el tema del machismo y demás, ¿no?, pues esta cosa de la mujer cuida y soporta, ¿no?, también esto influye. O sea que es un concepto, vamos a decir, muy global, donde influyen diversos factores. Entonces, muchas veces llega a consulta
la mayoría de personas, y por eso he elegido este tema, porque esto está hecho para ayudar, ¿no? Y creo que es fundamental este tema, es que a muchas personas les cuesta decir que no. Entonces tienen las espaldas llenas de mochilitas y piedras que les ponen los demás. ¿Esto al final en qué se traduce? Pues tú acabas reventado, ¿no? De la ansiedad, del estrés, de la tensión. Entonces, lo primero yo diría que es ir a consulta, fundamentalmente, porque muchas veces lo que hacemos con las piedritas que nos van poniendo es minimizarlas y racionalizarlo. No, es que yo tengo que hacer esto. O no, es que está bien, ¿no? Entonces es como, no, no está bien, no tienes por qué llevar eso, te lo han puesto. Entonces, ahí primero es una toma de conciencia de decir, oye, pues esto no es mío, es tuyo, toma para ti, lleva tu piedra. Y luego es aprender estas técnicas, pues, de exposición, de decir, oye, pues no. Normalmente, ¿cómo se van haciendo? Pues primero en consulta. Oye, te veo cabreado. Deja de minimizarme esto, cabréate. A ver, enfádate. Luego, normalmente va al ámbito que está justo encima, ¿no? Pues los amigos, la familia, y luego, como digo yo, pues la puta vida, ¿no? Que es decirlo, pues fuera en el trabajo, pues contextos que, bueno, pues ahí que a lo mejor cuesta más, pues ahí también ponerlo en práctica. También hay una cosa importante y es que el mundo está lleno de perversos. Me explico. Las consultas están llenas de gente que le ha hecho mucho daño, gente perversa, o les está haciendo mucho daño, gente perversa. Perversa me refiero, pues lo típico, ¿no? Los narcisistas, gente que no tiene mucha culpa ni responsabilidad y que, bueno, pues va buscando ahí al otro la debilidad para ponerle las mochilas y las piedrecitas suyas. Entonces, es dotar de armas al que viene a consulta para que no le metan nada que no sea suyo. Y esto es algo que se ve todos los días en consulta. Dice que está el mundo lleno de perversos. Nosotros lo vemos también en consulta, porque es verdad, Ana es médico, yo soy enfermero, es verdad que no somos psicólogos, no nos cuentan a lo mejor en la profundidad que a lo mejor le cuentan a un psicólogo por la predisposición con la que van a un psicólogo, ¿no? Pero vemos también, nosotros vemos a los dos, vemos a la víctima y vemos al perverso, porque el perverso nos necesita más a nosotros y no sabe que os necesita a vosotros también. O sea, está como muy obviado que el perverso necesita un psicólogo, ¿no? Claro, el perverso habitualmente viene a consulta cuando se ha quedado solo. Porque las personas de su entorno han respondido a, oye, esto no es mío, o me estás manipulando. Entonces, cuando vienen ya solos, además, a mí especialmente me motiva trabajar con los perversos. Porque es verdad que pues, ayudas a una persona que pues eso, ¿no? que está sosteniendo cosas externas y que está sufriendo mucho, y ayudas a una persona y es maravilloso y es una profesión fantástica y demás. Pero cuando viene un perverso, dices, joder, voy a ayudar no a uno, sino a varios, porque no va a cargar de mochilas y se va a empezar a responsabilizar. Además se les detecta enseguida, ¿no? Es como, no, es que mi exmujer decía, es que es muy sensible, se pone a llorar con nada, ¿no? Empiezan como a relativizar el dolor del otro. Y es ahí cuando, a ver, no. ¿Y a culpar al de fuera o no? Hombre, el narcisista tiene un mecanismo que es negación y proyección. O sea, niego en mí esto y se lo proyecto a los demás. Entonces siempre la culpa la tienen de frente. Jamás la tienen ellos. Hasta ese momento en el que se quedan solos, no tienen red de apoyo que sostenga su narcisismo y entonces es cuando acuden a consulta. Ese perfeccionismo que se dotan ellos de ese perfeccionismo de yo no soy nada, sino que lo eres tú todo lo negativo lo eres tú eres el que no aguantas, la que no aguantas, el que dice, el que no dice, yo. Bueno, y que muy curiosamente el narcisista suele ser narcisista compensatorio. O sea que en su infancia normalmente los hombres han sido muy humillados, a veces por figuras paternas, otras veces en el colegio. Entonces, cuando crecen se crean esta coraza de ahora voy a hacer yo el que haga daño para que no me hagan daño a mí. Pero en realidad están muy heridos también, ¿no? Y hay un trabajo muy grande que hacer con ellos en terapia. Y dime. Hablas un poco de todo esto de narcisismo, un poco más, quizás te oigo que utilizas más la palabra más masculina, quizás crees que esto va más unido a
a un género masculino Bien más visto. que... Pero es poco lo que... bueno, por lo que eso- voy intuyendo. Por eso es mi compañera. Porque tiene ahí Coge escucha lo que activa, yo- ¿no? Lo que yo no capto lo Muy, coge muy ella. buena escucha activa. Sí, hombre, al final también es a nivel cultural. A veces los padres narcisistas, pues lo que hacen en vez de reforzar a sus hijos es como exigirles más, ¿no? O anularles. Pero bueno, suele ser así. En el caso de las mujeres, ya que hablamos de género, una cuestión social, suele ser más respecto a la culpa, ¿no? Entonces, Correcto. las depresiones, por ejemplo, tienen más Más prevalencia femenino, ¿no? en mujeres, ¿no? Y el narcisismo en hombres. Pero bueno, esto evidentemente en psicología todo depende, ¿no? Hay mujeres narcisistas y hombres con depresión, esto es así. ¿Tú crees, Carlos, que cómo proyectamos la vida hoy por hoy? Vivimos una sociedad donde desde pequeñitos parece que los niños tienen que ser los mejores en el colegio, el mejor en el deporte, el mejor en las actividades extraescolares. Y ya cuando llegamos al mundo laboral, hoy en día hay una competitividad muy grande y la gente tiene que ser, hablar varios idiomas, tener la mejor formación. Entonces, ¿tú crees que puede influir un poco esta sociedad de que tenemos que ser un poco los mejores, ¿no? Avanzar en el sentido, o no, o son dos cosas extras? ¿Tú crees que lo forja más un narcisismo, lo que viene atrás de, digamos, de tu formación y lo que has vivido en tu casa, o influye? Bueno, has hablado un poco de la macro, ¿no? Digamos, no sé cómo la has llamado, Macrosistema, ¿no? macrosistema, que es el que pueda influir un poco en esto, o tú tienes tu base ya genética, digamos, un poco de la que te trae, no genética, entiéndeme, de tus vivencias, Hereditaria. de tus Hereditaria, vivencias. quizás. Bueno, genética hay una parte, Una parte, ¿eh? que es el temperamento. Entonces, hay niños y niñas que tienen un temperamento más movidito, Sí. son más de expresar hacia afuera, más conductuales, y hay otros que al revés, ¿no? Son más tranquilitos o gestionarlo hacia adentro. Eso ya nos va a decir mucho. Sí. Pero claro, ¿no? ¿Hacia dónde expreso mi malestar? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia el otro o hacia mí? ¿No? Entonces ya de primeras tenemos eso que funciona así. Luego, evidentemente, claro, o sea, al final la primera socialización es con tus padres. Entonces eso es fundamental. También si tienes hermanos o no. ¿Se van a repartir los roles o me los voy a quedar yo todos? Y luego ya en el colegio. En el colegio decimos que a veces se da mucho la teoría de la práctica de las amapolas, que todas estén a la misma altura, ¿no? Quien sobresalga en lo conductual se le castiga y se premia al que se queda tranquilito y quieto. Pero claro, el que se queda tranquilito y quieto se lo está comiendo. Eso también nos dice mucho, ¿no? De cómo gestionamos nuestro malestar. Y uniéndolo con la asertividad, claro, aquí está la gran falla, ¿no? Que yo creo que a nivel social es que no nos paramos a darnos cuenta de qué necesitamos. Porque imagínate, ¿no? Que tú te duele la tripa en el colegio. Ya se está quejando otra vez, que a ti no te duele nada, venga. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues juzgando para empezar. Bueno, juzgando para empezar. Sí, pero... Y negando a la otra Sí, persona. no nos estamos poniendo en su lugar, no sabemos verdaderamente cómo expresa, si tiene o no tiene dolor, ya estamos prejuzgando, yo creo que diciendo, o sea, quitándole un poco Eso hierro al es. asunto y no entrando en su sintomatología, en su problema. Claro, pero a nivel mental, esto sí se repite mucho. Bueno, claro, ¿Qué, pues, qué hace el niño? pues La próxima vez que le duele la llegas a tripa, callarse, no lo cuenta. o incluso minimizarlo. Claro, luego ves a gente, ¿no? Pues en consulta, gente, pues, vamos a decir, de alto nivel social, a nivel de trabajos y demás. Ellos están perfectos. No, no estás perfecto. Lo que pasa es que no te paras a prestarle atención a tus necesidades, que es el primer paso. Oye, pues necesito descansar, o necesito enfadarme, o necesito tal. Pero esto también en lo educacional, es verdad que es como, bueno, pues si no me dejo de expresarme o si me van a culpabilizar por algo que esté expresando de cómo me siento, pues entonces al final el mecanismo que haces es que pues me callo y me lo trago. Hablando de la ansiedad y el estrés, pues toda esa tensión va hacia adentro y no hacia afuera. Pero bueno, esto es que es un tema
multifactorial y tiene muchos flecos, pero eso es fundamental. Pero yo creo que sí, ya que hemos empezado Sí, con el tema sí. de la asertividad, y que yo creo que es muy bonito y muy apasionante, y yo quiero salir de aquí, bueno, pues que nos des muchas claves a mí, a José y a todos los oyentes. Primero, eso, un poco que explica brevemente, ¿no? Definición, para que la gente sepa la asertividad. Y luego, la importancia de esta acción a nivel en la vida interpersonal, ¿no? Y a nivel laboral. Bueno, la definición es esta, ¿no? Es prestar atención a lo que yo necesito. Para eso primero debo ser consciente, en vez de minimizarlo, poder expresarlo al otro de una manera que no le hiera en el proceso. Esa es la teoría. Y la segunda pregunta era, disculpa. Esto, y una vez que tenemos claro lo que significa, ¿Sí? vamos a trasladarlo a nuestro día a día, a nivel profesional y a nivel personal. Un poco que la gente sepa la importancia de utilizar esto en nuestro día a día. Pues mira, a nivel profesional. A ver, es que déjame hacer un Sí, por supuesto, pequeño yo paréntesis. te hago preguntas, tú haz el hilo como tú creas. El ser complaciente también a nivel social viene mucho de, claro, si al otro le digo que no y le molesta, me va a rechazar. Tenemos que ponernos también en modo antropológico y decir, a ver, el ser humano tiene 300.000 años, así como especie. En los últimos 5.000 hemos empezado a vivir en sociedades complejas, pero antes vivíamos en tribus, donde cada uno tenía su función. Entonces, si alguien en la tribu hacía mal su función, el mayor castigo que podían recibir, ¿cuál era? La expulsión de la tribu. No, el peor castigo no es la muerte, es que te expulsen. Claro, ¿Por qué? te aíslan. Te aíslan, no te admiten en ninguna más y acabas muriendo. Pensad que esto a nivel cerebral todavía sigue ahí. O sea, son muchos años en los que hemos vivido de esta forma. Entonces, también hay una cuestión social de, si digo que no, y no le gusta al otro, ¿no? Y al final, ¿dónde desencadena eso? Me van a echar, me van a abandonar, no me van a querer, ¿no? Entonces, también el autoestima aquí es fundamental. Y ser conscientes, oye, pues si no me quieren porque no doy lo que ellos necesitan y no tienen en cuenta lo que yo necesito, pues entonces es que no son personas con las que quiera estar. A nivel trabajo, oye, pues llevo a una empresa y me están pidiendo cosas de más que no están en mi contrato, en fin. Ahí empezar a decir que no. Oye, que no me quieren ahí, pues también tener la fortaleza de decir, pues a lo mejor este no es el sitio. Por eso digo que la asertividad también es decirlo desde el principio. Porque mucha gente empieza a ser asertiva en consulta y lo van consiguiendo, pero claro, en entornos donde no han sido asertivos durante años. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel sistémico, ¿no? De sistema, cuando uno dice que sí, se echa todo a las espaldas, pues es muy cómodo para los que depositan en él. Entonces, el momento que empiezan a sacar, los demás se quejan. Entonces, yo daría el consejo de cuando empiece en una relación, en un trabajo, empezar a ser asertivo y decir, oye, pues esto me molesta, esto no me gusta. Porque además también a nivel relación, muchas veces decimos que sí para que no haya rechazo de la otra persona, pero finalmente, ¿qué acaba ocurriendo? Pues que al final la relación colapsa, porque todos los conflictos y todos los problemas que estoy viviendo no los exteriorizo y no los solucionamos, entonces a nivel interno pues puede haber dificultades, por ejemplo, en las parejas a nivel sexual, o puede haber dificultades en las relaciones con amistades, pues por ejemplo siendo pasivo-agresivo, que es otro estilo de comunicación que luego os cuento, que es pues llego tarde, pues no voy, pues voy ahí con pullitas, hiriendo, y en el trabajo igual, ¿no? Esto de la famosa frase que no me gusta nada, ¿no? De gente tóxica. Bueno, pues, el tóxico de la empresa normalmente es una persona muy pasivo-agresiva, que ha ido tragando mucho, que es incapaz de encarar el conflicto con quien lo está generando y entonces va repartiendo la mierda por ahí, así en términos generales. Entonces, es importante serlo desde el principio. Y que si no me quieren desde aquí, pues mejor esto a lo mejor que se acabe. Porque si me van a querer, no por lo que yo soy, sino por lo que esperan de mí, eso es muy duro.
Eso es muy duro. Pero tú dices, estamos en la tribu y esperamos la aceptación de los demás. Es que ya no hay tribu. Ya, sí, pero vivimos en un mundo donde necesitamos Aquí no hay tribu, aceptación. No hay tribu Eso sí, dependiendo- es importante. Dependiendo de la parte de la sociedad en la que estés. Hay grupos de amigos que casi que son tribus. Voy a poner un ejemplo que me gusta mucho es de Peirce, de un psicólogo gestáltico, que decía que tenemos que ser un poco como las células. O sea, que tienen una pared que dejan entrar y salir sustancias, pero que esa pared esté. ¿Con esto qué quiero decir? Claro que yo a veces voy a ceder y a sacrificarme y a dar al otro, pero también voy a pedir. Sí. O voy a estar consciente de, pues hoy no puedo dar. ¿No? Famosa culpa, vamos a decir esto, ¿no? De nuestra herencia judío-cristiana de dar un bofetón, tú pon la otra, bueno, en fin, pues eso a lo mejor no es así. Oye, hay momentos en los que sí puedo dar, puedo pedir y a veces pues no me lo puedo permitir. Es como un baile, me refiero a esto, ¿no? De dejar entrar y salir. Porque si solo pienso en mí, yo, entonces me convierto en el perverso. Me da igual las necesidades del otro. Si solo pienso en el otro y los demás y que me quieran y que me tengan en cuenta, desde, ¿no?, lo que les doy, que es lo problemático, al final me acabo perdiendo yo. ¿Y yo dónde estoy? Yo tengo una pregunta. ¿Hay un perfil para este tipo de personas, estas personas que son incapaces, o sea, este mochilero? ¿Hay un perfil de este mochilero al que todo el mundo le echa sus piedras? Porque, claro, todos tenemos amigos, todos tenemos nuestro grupito de colegas, nuestra familia incluso, y tú cuando vas a tu grupo de amigos, tú sabes quién es el... Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Cuando vamos de viaje 5, uno organiza el viaje, otro busca dónde dormimos, otro dónde comemos, otro qué monumentos hay que ver y el último es el que va al viaje, ¿no? O sea, en la vida esto es igual. O sea, ¿quién es este mochilero? ¿Quién es este que solo va? Es muy buena pregunta y para eso os voy a contar un pequeño experimento que se hacía con ratas. Y es que había un grupo de 6 ratas, 2 eran las que trabajaban y cogían los alimentos, y a esas 2, las otras ratas les pegaban y les quitaban los alimentos, y había una que era la que cogía los alimentos y se la quedaba para ella y protegía, ¿no?, de que no se los quitaran. Bueno, a nivel humano es un poco igual. El asertivo es el que consigue su alimento y luego lucha para que no se lo quiten. El perverso es el que espera que viene con la comida y le zurra y se la quita, ¿no? Y el ansioso, que es este perfil mochilero, que para ello, bueno, pues, el contexto, ¿no? Las personas que son más ansiosas, cuando hablamos de apego, normalmente son personas que han tenido una vivencia en lo relacional como muy poco estable, ¿no? Tienen madres o padres que son, lo llamamos así, ¿no?, esto freudiano, que siempre, muy castradores. ¿Esto qué significa? Que es, si no haces esto, no te quiero. Es lo que puede entender el niño, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Pues muy castigadores. Oye, has sacado un 9,5, podrías haber sacado un 10, ¿no? Y te castigo. Entonces, estas personas crecen con esta situación de, viven la relación como algo muy inestable, muy inseguro. Y cuando van creciendo, van replicando esto con las relaciones de los demás. Entonces, estos son los que llevan las mochilas ajenas. Porque como tienen miedo de que el otro se vaya si no le da lo que quieren, entonces lo que hacen es dar lo que quieren a los demás para que no se vayan. Qué difícil es en el siglo XXI estar solos. Porque parte fundamental de todo esto es aprender a estar solo, creo, ¿eh? O sea, aprender a estar solo, que muchas veces vivimos obcecados en tengo que tener pareja, tengo que estar con la familia, tengo que tener un grupo de amigos, tengo que, pero yo, ¿dónde quedo yo, no? O sea, a mí que me toca muy a lo personal, lo veo, ¿no? Que es necesario saber, no que te echen de esa tribu, sino irte tú, o sea, y decir, fuera de esta tribu estoy bien, o sea, puedo volver cuando quiera, pero fuera de esta tribu estoy bien, ¿no? Y creo que también parte viene de todo eso, ¿no? De aprender a estar solo, pero claro, ¿cómo le enseñamos a una persona a estar sola?
a vivir bien estando sola, más bien? Yo pongo una metáfora, que es la del rosal, que luego hablaremos un poquito más de él. Y es que a veces en lo relacional, nuestro nutriente, ¿cuál es? La tierra. Es de ahí de donde sacamos nuestros nutrientes. La tierra a nivel simbólico es la familia de origen. Entonces, hay veces que insistimos en conseguir nutrientes de una tierra estéril. Ya sea por el motivo que sea, o sea, no tiene por qué ser desde un lado perverso. Oye, pues a lo mejor a nivel familiar sistémico, pues esto de dar amor, pues venimos de donde venimos, de entornos muy hostiles, ¿no? A nivel de nuestros abuelos y demás. Entonces, a veces es cambiar ese chip, es dejar de insistir y de pedir y de replicar una y otra vez el mismo patrón en que esa tierra dé nutrientes, porque ya no hay nutrientes ahí, y echar raíces en nuevos sitios que sí haya nutrientes. Entonces, cuando me preguntas esto, esta es la respuesta que les doy, es, pues permite ampliar eso a otros lugares. Claro que necesitamos, somos animalitos sociales, solo nos morimos. De hecho, los ermitaños estos famosos de la época así del siglo XIX y demás, les pagaban una pasta para que se quedaran solos en las montañas. Nadie sobrevive solo. Pero lo que sí es no a cualquier precio. Y a veces supone un esfuerzo decir, voy a dejar de pedir donde no me van a dar y voy a echar raíces en otro sitio. Y ahí pues hay que tener valor y acompañamiento en muchas ocasiones para animar a estas personas a que den esos pasos. Y Carlos, ¿cuándo dirías tú que la gente puede empezar a sospechar o puede tener datos de ya el tema de asertividad no lo tengo y tengo que empezar a trabajarlo? ¿Cuándo, digamos, necesitan de vosotros para que se enfrenten a una realidad que quizás no son conscientes o eres consciente pero no la quieres ver, ¿no? Y ya empieza a influenciar en tu vida personal? Entonces, ¿qué claves? Porque muchas veces el tema psicológico yo creo que es difícil porque está ahí como un poco oculto, ¿no? Bueno, ya no tanto. Digo para el paciente en sí, quiero decirte que Sí, es algo que no interpretas. Yo, bueno, pues José y yo también como sanitarios que nos dedicamos, yo veo muchas veces que cuando llegan a la consulta, el motivo de consulta, a veces el principal no es verdaderamente por lo que viene, ¿no? Verdaderamente tienes que a veces escarbas y te tienes que fijar exactamente, lo que decimos, el lenguaje no corporal, tienes que buscar esas situaciones propicias y dices, este paciente no está viniendo porque tiene catarro, verdaderamente hay algo detrás, que hay un problema que le preocupa, pero si no tienes esa persona que lo detecta, no sé, para que quien esté oyendo este podcast diga, pues me identifico con esto que está diciendo Carlos y quizás ese es el momento de no tener vergüenza y contarlo y buscar mi ayuda. Bueno, tienes toda la razón, o sea que la gente viene ya con algo somático, ¿no? La consulta suele empezar con duermo mal, me ha dado un ataque de ansiedad, ¿no? El cuerpo es sabio, y cuando no somos capaces de verlo, lo empieza a hacer desde algo muy desagradable para que pares. Entonces, antes de, ¿no?, prevenir esto de los síntomas, o si se prolonga mucho en el tiempo, podría llegar a explotar en un trastorno de personalidad, yo creo que está muy relacionado, muy vinculado con la ansiedad. O sea, si tú te sientes ansioso, con cierto malestar, que no tiene tanto que ver a lo mejor con algo de tensión en el trabajo o lo que sea, sino que estás como todo el rato así ansioso, yo ahí ya empezaría a ir antes de, y desgraciadamente esto se está dando mucho, de gente que llega pues, a unas edades más avanzadas, que no ha hecho un proceso en la vida y bueno, pues ya llega a lo mejor con un trastorno y eso ya pues tiene un tratamiento mucho más complejo y más largo. Entonces, para prevenir, si yo me noto, pues eso, yo digo que tardo 2 o 3 semanas y no cambio esto de sentirme ansioso, nervioso, movido, que me cuesta dormir, qué tal, acudes. Y a veces no pasa nada. Yo tengo a gente muy joven que viene a consulta, le hago las pruebas y demás, y a veces
oye, pues no es nada o es algo que se ha solucionado rápido, el alta te lo van a dar, ¿no? Pero bueno, que no nos dé miedo a mirar dentro, ¿no? Yo creo que ese sería el eslogan que daría, que está bien. Y yo creo que es, vamos, a colación de la otra parte, decíamos de la asertividad y el no, yo es que estoy escuchando y estoy viendo, bueno, pues un montón de experiencias de pacientes, ¿no? Donde Sí. a veces tú ves que exactamente te dicen su ansiedad es laboral o es familiar, pero que muchas veces cuando ahondas y empiezas a hablar con ellos es que eso, el no, no he dicho no, o sea, esto viene porque he tragado muchas cosas, ¿no? Y ahora ha explotado y hay que enseñarles a decir ese no en algún momento que ahora, bueno, pues genera sintomatología, ¿no? Habitualmente el perfil que viene más es desde el que toca a fondo. O esto, ya viene con algo somático que ya ha ido como 3 derivaciones, ¿no? Vengo del neurólogo que me ha mandado no sé dónde, de aquí a no sé cuántos, y el último van al psicólogo. Y hay otros que sí que lo hacen desde la motivación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues si tienes interés, si tienes incertidumbres, no pasa nada por pedir ayuda de un profesional, o sea, al contrario. Bueno, pues, y si no hay nada, ya te digo, o sea, pues está, si es que no pasa, no tenemos ningún problema. Yo digo que a veces es como hacer una revisión. Oye, pues igual que la gente va al fisio cada X tiempo a revisarse y demás, pues ir al psicólogo para mí es algo igual, parecido. Pues una vez al mes y vemos qué tal. ¿Es psicólogo de cabecera? Psicólogo de Psicólogo de cabecera. cabecera, sí. Debería ser. Yo quiero enfocarme en un asunto, porque es verdad que es un tema que podríamos estar hablando Sí, aquí. muchísimo tiempo, pero quiero enfocarme en un tema que creo que la sociedad necesita y una parte de la sociedad en concreto necesita escuchar porque está dentro de ese problema y uno, no sabe cómo salir, o dos, no sabe que está en ese problema, que es esa pareja que vive sometida a un narcisista, a una persona sin asertividad, a una persona que no sabe lo que es la empatía, en definitiva, a una persona que le está maltratando, a veces sin maltrato, pero que está bajo un yugo que a veces ni siquiera sabe que lo está teniendo por ese falso amor que cree que siente. A esta gente hay que hablarle. No podemos irnos hoy de aquí sin decirle a esta gente... Bueno, es el dicho este, ¿no? De que el último en darse cuenta Es uno mismo. es uno mismo. A ver, creo que hay... No quiero usar la palabra red flags, pero venga, vamos a usarlas. Hay Está de moda ahora, Carlos, hay que usarlas. Venga, que hay que ser millennial. Hay que ser moderno. Hay que ser moderno. Bueno, sí que hay red flags. Pues por ejemplo, pues esto de te notas que estás comiendo menos o que estás comiendo más. Ya síntoma de estrés o depresión, ¿no? En una relación. Te sientes energéticamente agotado, ¿no? Las personas que viven este tipo de situaciones están agotadas a nivel energético, porque viven en una incertidumbre. Viven en haga lo que haga, me va a llegar algún palo de algún lado. Eso en psicología lo llamamos indefensión aprendida. Porque, bueno, como estas personas suelen proyectar su culpa en el otro, pues a lo mejor hoy me toca el palo y me lo llevo. Es como un estrés continuo y mantenido en el tiempo. Y luego la sintomatología posterior, pues eso, pues a lo mejor estoy fumando más o estoy durmiendo mal, ¿no? Y es por algo relacional, no ha cambiado nada más en mi vida. Yo diría que entre esas otras cosas también está lo del ghosting, ¿no? Pues que yo le diga cómo me siento hablando de la asertividad, ¿no? Y que la otra persona me haga ghosting frente a esto, ¿no? Y como que lo que os he dicho al principio, ¿no? Es que eres muy sensible, es que tú tienes la culpa. Pues eso está claro que no estás con una persona, siento así ser estricto, pero no te quiere bien. Que puede ser porque no le han enseñado a querer, no le han querido bien, vale, lo que sea, pero no te está queriendo bien y eso te hace mucho daño. Así que sí, y por desgracia, y esto en terapia yo lo he tenido que trabajar también como terapeuta, ¿no? Cuando vienen personas con una situación de maltrato,
bueno, situaciones muy complejas, muy difíciles, te dan ganas de levantarte del sillón, ¿no? Y como, déjalo. Pero tienes que tener en cuenta que se tiene que dar cuenta esta persona y que a veces no es un proceso fácil. Hay que tener paciencia también para que desde ahí el corte sea profundo y real y no vuelva a pasar esto. Haciendo una comparativa malísima, es como el fumador que de repente ingresa a un hospital, yo que lo veo, que está dentro del hospital, se tira 15 días y dice, bueno, después de esta deja de fumar. Y no, porque el fumador tiene que dejar de fumar porque él quiere, ¿no? Pues igual este tipo de pacientes, ¿no? Que puedes estar dentro del maltrato, verlo, pero si tú no decides ponerle fin, es imposible que alguien externo lo ponga. Y sobre todo, algo que quiero decir es no esperar que el otro cambie. O sea, esto es fundamental. O sea, y de hecho es que me pasa con pacientes que llevan 30 años esperando a que sus parejas cambien. Y es como, a ver, no va por ahí. No va a cambiar, porque la que estás mal con esto, el que estás mal con esto eres tú. Él ha ido a terapia, él está poniendo algo para cambiar algo, ¿no? Entonces, quien tienes que cambiar esta situación eres tú. Que también esto será asertivo, ¿no? Muchas veces el que le cuesta enfrentar el conflicto, pues intenta echar balones fuera, ¿no? Pues ojalá el otro se dé cuenta de lo que necesito, ¿no? Esta cosa de ojalá me lean la mente, ojalá la gente no sea tan desagradable y me faciliten, o mi jefe o mi jefa, pero a veces, o sea, la variable que puedo cambiar es cómo voy a actuar yo frente a esto, aunque sea doloroso, porque bueno, pues a veces es cortar, es quedarte solo un tiempo, ¿no? Para poder también hacer este camino, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ánimo a eso. Y que no están solos, que tienen a los profesionales de la salud que les van a hacer ese acompañamiento, que luego van a haber personas dentro del entorno, amigos, familiares, que también van a ser un apoyo fundamental. Y bueno, y que hay una parte del proceso de hacer solo, ¿no? Para mirar hacia adentro y darnos cuenta de qué queremos, qué necesitamos, hacernos conscientes, bueno, todo esto. Sí. Bueno, o sea que esto es un poco un aprendizaje interior que nadie nos enseña en esta vida, ¿eh? Yo creo que el autoescucha, ¿no? A veces es algo que no nos enseña a que está ahí, a que nos paremos un día a ver nuestras necesidades, a saber cómo afrontarlas y de por qué camino, ¿no? Entonces, bueno, yo a colación un poco de lo que te decía antes, por esta vida que yo creo que es la percepción que tengo un poco, de que todos tenemos que ser tops en todos y ser lo mejor, entonces acaba generando yo creo que frustraciones. Y quiero Sí. decirte, y por eso digo, entonces quizás a veces hay que pararse y decir, Eso es. yo no soy, o sea, reconocer quién es cada uno, quiero decirte, y saber qué es lo que tú quieres y no lo que te impone el sistema. Entonces, por eso yo creo que la frustración va porque yo no llego a esto que me piden, pero tampoco me he escuchado. Pero es que yo no lo quiero, verdaderamente, ¿no? Bueno, este es un tema fundamental. No sé cómo vamos de tiempo, pero es que me encanta hablar de estas cosas, evidentemente. Esto lo llamamos introyectos. ¿Lo llamáis? Introyectos. Introyectos. Son cositas que nos han depositado. Por ejemplo, ¿no? Pues una persona que quería ser médico no ha podido y pues, a su hija le machaca o a su hijo tienes que ser médico. Son cosas que vamos viendo. Entonces, a veces te das cuenta cuando te paras de ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué me estoy esforzando tanto en esto? Si yo siempre he querido ser bailarín, yo qué sé, por ejemplo. Sí. Y esto se ve mucho. Que es que vamos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Más que ponerle el por qué hago lo que hago, es el para qué hago lo que hago. O sea, hacerlo con conciencia. ¿De qué sentido para mí tiene esto que estoy haciendo? Pues este sacrificio, pues esta situación. Y sí, es pararnos. Lo podemos hacer con meditaciones a través de mindfulness. Lo podemos hacer en consulta, ¿no? También. Pero es pararnos de vez en cuando a decir, a ver, ¿todo esto para qué lo estoy haciendo? ¿Qué fin tiene? ¿Merece la pena? Entonces eso también es importante. Y sobre todo ver qué cosas son mías
y qué cosas me han dejado ahí y yo creo que son mías. El famoso autoexigente. No es que yo soy súper autoexigente, súper perfeccionista. Y digo, no. Tú te has metido este perfeccionismo y tú lo has asimilado como propio. Entonces ahora soy yo el autoexigente. No. Han sido exigente contigo y tú esto te lo has tragado, por así decirlo, sin asimilarlo. Entonces a veces hay que limar, ¿no? Y ver qué es mío y qué no. Pero bueno, esto es otro tema. Muy bonito, muy bien. Pues nada, habrá que aprender muchas cosas de estas, de Carlos, ¿no? Que nos va dejando ahí píldoras. Y Pildoritas. Eso para que vayamos a su consulta, ¿no? claro, claro. Bueno, claro, también. Esto de la rosa creo que tenía Sí, una creo que- metáfora, creo que- ¿no? Sí, Algo que, aparte de quedar Bueno. súper bonita encima de una mesa, ¿eh? Y sentirnos un poco como la Bella y la Bestia. sí, y también respecto a la asertividad. Hay una frase que me gustó mucho y que os la quería dejar hoy en el podcast, y es que una rosa sin espinas es tratada de cualquier forma por quien quiera nuestra flor. ¿Con esto qué quiero decir? Las espinas están para protegernos, para poder poner límites. Es esta parte que nos protege. Si no la tenemos, cualquiera nos va a tratar de cualquier forma. Entonces, si no tenemos espinas, nos las han cortado, no nos han enseñado a sacarlas, la idea es tenerlas puestas para que el otro se acerque con cuidado y con mimo. Qué bonito. Así que con eso, Pues con nada. esa frase os despido. Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta, buena frase para acabar este podcast. Muchas gracias, Carlos. O sea, Nada, creo que hemos aprendido vosotros. mucho. Es un podcast que habrá que ponerse un par de veces Sí. para coger algunos tips como que has dejado. No obstante, bueno, cualquiera que quiera ponerse en contacto contigo nos lo puede dejar abajo en comentarios sin problema. Te contactamos Sí. con quien necesite una sesión contigo, lo que sea. O sea, aquí venimos a hablar de bienestar y para el bienestar un pilar importante, sobre todo hoy en día, es este cuidado de la salud mental. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, me ha encantado estar aquí, me daba muchísima ilusión. Así A mí que, también, a mí también. placer. Nada, muchas gracias. Nos vemos en el Muchas gracias. próximo. Nos vemos. Muy bien. Y nada, pues como decía Carlos, para llegar a lo bello de la flor, que es ese pétalo rojo pasión, hay veces que hay que pasar por una serie de espinas que son necesarias. Así que nada, pues os animo a que en este sufrimiento del día a día que parece que no tiene fin, que nos angustia, que tal, nada, que pensemos que el final del camino es esta preciosa rosa que nos espera para deleitarnos con lo mejor que pueda llegar a este final. Así que recuerda, sé de los que vive, aunque sea con espinas, y no de los que sobreviven. Nos vemos en el siguiente episodio.